Acá el desafío de América Latina, gran política de Estado, es la construcción del ferrocarril latinoamericano. El ferrocarril que une el Caribe con la Patagonia. Falta la construcción del ferrocarril andino-patagónico que une a todos los valles que están al pie de la cordillera, en la Patagonia. Esos valles son de una fertilidad extraordinaria, pero están todos aislados. Desde Río Turbio a Zapala, donde termina la red nacional, es un trazado de poco más de 1000 kilómetros, que convertiría todos esos valles en un vergel al darles comunicación. Bueno, les podría contar muchas cosas, no voy a entrar en detalle de cada uno de los proyectos y políticas de Estado que nosotros traemos. Yo soy referente de una fuerza que nace en el 2002 para repensar la Argentina. Una fuerza que nace frente a la crisis, un país productor de alimentos que puede alimentar a 400 millones de habitantes, tenía desnutridos y hambrientos. Y más de 30.000 personas morían por falta de asistencia médica y desnutrición. En ese momento dijimos, algo no funciona acá. Pongámonos a repensar de vuelta a la Argentina, a recorrerla, para sentar las bases de un proyecto sobre la hipótesis de desarrollarlo sin pedir dinero afuera. Ahí nace el Proyecto Sur. Por proyecto y por sur. Sur significa para nosotros la vocación de realizar lo peculiar nuestro. Nosotros somos humanos como lo son los suecos, los rusos, americanos o chinos. Pero no tenemos ni la misma sensibilidad, ni la misma gestual, ni la misma lengua, ni reaccionamos de la misma manera. Pero sí tenemos mucho que ver con nuestros primos hermanos de América Latina. Casi todos hablamos la misma lengua, hay una diferencia, son primos hermanos o segundos los brasileños, pero nos entendemos, porque no es la diferencia que hay entre el griego y el portugués. Esto peculiar de América Latina, que se refleja muy bien en la cultura, en la literatura y en la música latinoamericana. Esto es lo peculiar, esto es la identidad de nuestros pueblos. Es lo que nosotros llamamos sur. Con esto le quiero decir que cuando uno tiene el desafío de repensar su nación, repensar su país o repensar su provincia, tiene que ser muy consciente que nada se puede importar mecánicamente. Un proyecto nacional nace de las entrañas de la tierra y de su pueblo, de sus propias necesidades, de lo que ofrece su naturaleza como posibilidad y de los deseos y objetivos y anhelos de sus pueblos. Por supuesto, la cultura no puede ser un hecho insular. No puede haber desarrollo real cultural ni de una nación aislada del resto del mundo. Son procesos de intercomunicación. Pero cuando la comunicación con otras culturas o tecnologías terminan impidiendo que vos desarrolles la propia, esto es como decir, darle lugar a un huésped para que pase unos días en tu casa y al cabo de ese plazo la cama de tu dormitorio está en el garage o en el jardín. Esto es lo que ha pasado con la Argentina. Nuestro país es un país ocupado, país invadido. Las invasiones inglesas que tan heroicamente rechazamos fueron sutilmente reemplazadas por las invasiones económicas, las invasiones tecnológicas, las invasiones de las corporaciones, que hoy se han quedado
con nuestros recursos naturales y estratégicos, el petróleo, los minerales, manejan el comercio exterior y por lo tanto fijan el precio y las condiciones de toda nuestra producción agropecuaria, dominan la producción y la industria a través del crédito porque han ocupado el sistema bancario, bueno, así de seguido. Y la crisis del 2001-2002 permitió que el 70% de las grandes empresas pasaran a manos extranjeras. Frente a este panorama yo me encuentro permanentemente con la idea o con el reclamo de ¿es posible recuperar la Argentina? ¿Es posible rescatar la Argentina? ¿Liberar al país o emancipar al país invadido y ocupado? Bueno, de ahí está entonces la respuesta que hemos venido elaborando, que es el proyecto que presenta nuestra fuerza y que se sintetiza en 5 grandes causas, como los dedos de esta mano, que son las 5 grandes causas de un proyecto de fuertes o definidos contenidos emancipatorios. Liberarse, romper las ataduras que nos someten, que nos impiden desarrollarnos como queremos y gozar y usar de los derechos que tenemos como nación. Guarda con el no se puede. La Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reconoce a los pueblos el derecho a la soberanía de los bienes, la soberanía y el uso y goce de los bienes de su territorio, de su tierra, de la energía, de sus recursos naturales. Recuperar lo que tenemos tiene sobrados sustentos jurídicos. Si tuviéramos que recuperar el petróleo, basta con aplicar las cláusulas recesivas o de recesión de los contratos firmados con las concesiones para recuperar la mayor parte de esas concesiones. Cuando se privatiza el petróleo en Rusia, llega años después Putin y aplica las cláusulas de recesión. Todos los contratos petroleros tienen cláusulas de recesión por contaminación de los suelos, por contaminación de las aguas o por incumplimiento de las obligaciones contractuales, no haber hecho las inversiones en los tiempos previstos. En Argentina no ha habido control de nada en los procesos privatizatorios de los años 90. Como acá no hay ningún control de las llamadas inversiones extranjeras. Miren chicos, en un país como Canadá o Noruega, cuando viene una inversión extranjera que dice voy a colocar $1.000 millones en construir esta planta, el Estado monitorea con la auditoría cada 60 días si se realizaron las inversiones prometidas y si esa planta se está construyendo al ritmo que se dijo. Bueno, doy estos ejemplos que son obvios, pero que jamás esto se aplicó en Argentina. Los pocos departamentos o divisiones que existían en el Ministerio de Economía y del Banco Central para monitorear las inversiones extranjeras con caballo desaparecieron. Lo que existe en la Argentina es la guerra del marketing. Vamos a invertir 4.500 millones, viene una inversión de $15.000 millones de los chinos. Eso es toda mentira, porque eso es publicidad y no hay nadie que controle la veracidad de todas esas cifras y las presuntas inversiones que van a realizarse. Aplicando la Ley Nacional de Hidrocarburos se pueden recuperar las 2/3 partes de las concesiones. También se pueden recuperar las concesiones, por cierto, promoviendo una reforma constitucional para modificar exactamente la última cláusula del artículo 127 de la Constitución Nacional que le otorgó en la reforma del 94
la propiedad del subsuelo a las provincias. Algunos dirán, las provincias no van a querer abandonar lo suyo. Nosotros decimos, señores de las provincias, la nación les ofrece participar en la construcción de una petrolera federal donde ustedes serán socios y en lugar de ganar el 11 o el 12% de regalías, de entrada van a ganar el doble. En fin, hay 4 o 5 variantes de poder asociar a las provincias a una reforma que permita recuperar los recursos naturales para la nación, reimplantar el artículo 40 de la Constitución del 49, que es una pieza extraordinaria. Entre las políticas de Estado grandes que proponemos están en esas 5 causas. La primera de ellas es la batalla contra la indigencia y la desigualdad. La batalla contra la injusticia. Argentina puede en el breve plazo, profundizando políticas como la asignación universal por hijo, acabar con la indigencia. Hoy hay casi 5,5 millones de indigentes. Nosotros, para poder acabar con la indigencia, acabar con este 30% de argentinos que están por debajo de la línea de pobreza, no se necesita utilizar toda la renta que es recuperar el petróleo para la Argentina. En el año 2008 la renta petrolera llegó a 27.000 millones de dólares. En Argentina la media de costo de producción del barril de petróleo oscila entre 6 y 7 dólares según balance de la compañía. Las petroleras venden el barril de petróleo a las refinerías locales entre 42 y 47 dólares el barril. Es decir, que tienen una diferencia, una tasa de ganancia de 7 a 8 veces. Recuperar este recurso esencial. Volver a invertir en una petrolera nacional que vuelva a ser inversión de riesgo. Argentina se le agota el petróleo, las reservas se las chuparon, no hicieron inversión para reponerlas y de 35 años de gas que teníamos, hoy tenemos 5 años de reservas. Se nos hago breve, hay que volver a invertir. Cuando el petróleo se acaba en la napa de 1000 metros, en 1500 o 2000 años. En algunos países del mundo hoy se está sacando el petróleo a 8000, 9000, 10.000 metros. Está absolutamente virgen la plataforma marítima continental. El proyecto Sur tiene 3 proyectos de ley, por supuesto, parados en las comisiones del Congreso. Uno de ellos es la creación de yacimientos petrolíferos federales, YPF. Yacimientos petrolíferos federales, con participación de todas las provincias. La otra es Petróleos de Argentina, Petroar, una empresa encargada exclusivamente en la explotación del petróleo en la plataforma marítima continental. El gobierno Kirchner cedió por primera vez la plataforma marítima en el 2006, con 3 contratos de exploración que están en curso. Recuperar esos contratos, cancelarlos, pasan al Estado Nacional. También una empresa que coparticipa directamente sus riquezas y recursos y reparte el proyecto, plantea repartir el 30% de sus utilidades en forma directa con las provincias y municipios de la Argentina, para interesar a las provincias y a los municipios en la explotación de este recurso que es de la nación. La explotación de la plataforma marítima continental no le pertenece a ninguna provincia. Acá, el desafío de la América Latina, gran política de Estado, es la construcción del ferrocarril latinoamericano. El ferrocarril que une el Caribe con la Patagonia. Falta la construcción del ferrocarril latino-patagónico que une a todos los valles que están al pie de la cordillera, en la Patagonia. Esos valles son de una fertilidad extraordinaria, pero están todos aislados.
desde Río Turbio a Zapata actual, ni la misma lengua, ni reaccionamos de la misma manera. Pero sí tenemos mucho que ver con nuestros primos hermanos de América Latina. Casi todos hablamos la misma lengua, hay una diferencia, son primos hermanos o segundos los brasileños, pero nos entendemos, porque no es la diferencia que hay entre el griego y el portugués. Ahí nace el Proyecto Sur. Por proyecto y por sur. Sur significa para nosotros la vocación de realizar lo peculiar nuestro. Nosotros somos humanos como lo son los suecos, los rusos, americanos o chinos. Pero no tenemos ni la misma sensibilidad, ni la misma gesta. Zapala, donde termina la red nacional, es un trazado de poco más de 1000 kilómetros, que convertiría todos esos valles en un vergel al darle comunicación. Bueno, les podría contar muchas cosas, no voy a entrar en detalle de cada uno de los proyectos y políticas de Estado que nosotros traemos. Yo soy referente de una fuerza que nace en el 2002 para repensar la Argentina. Una fuerza que nace frente a la crisis, un país productor de alimentos que puede alimentar a 400 millones de habitantes, tenía desnutridos y hambrientos. Y más de 30.000 personas morían por falta de asistencia médica y desnutrición. En ese momento dijimos, algo no funciona acá. Pongámonos a repensar de vuelta a la Argentina, a recorrerla, para sentar las bases de un proyecto sobre la hipótesis de desarrollarlo sin pedir dinero afuera.